buenas tardes. Hoy estamos aquí para nuestra tercera conferencia de este ciclo de conferencias virtuales en torno a la traducción, edición 2025, que organizamos desde la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba en el marco del trayecto en traductología. Este ciclo surge en el 2021 como un complemento a los cursos que la Secretaría de Posgrado ofrece en el ámbito de la traductología. Antes de comenzar con la conferencia, quería comentarles que al final de la presentación vamos a abrir un espacio de diálogo para que quienes están participando puedan realizarles preguntas a nuestro invitado o compartir algún comentario sobre lo que escucharon. Ay, pensé que ibas a decir regalos o sorteos, Giselle. Bueno, preguntas. No llegamos a eso todavía. Está muy bien. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Guillermo, al doctor Guillermo Badenes, que bueno, ya se presentó de alguna manera con su voz. Bueno, gracias Guillermo, tengo que empezar con esto ciertamente por haber aceptado mi invitación a participar de este ciclo. Les comento muy brevemente que Guillermo es doctor en Ciencias del Lenguaje con mención en Traductología por la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor e investigador de tiempo completo en la misma institución. Su investigación se centra en los estudios culturales y la traducción queer. Es titular de las cátedras de traducción periodística y de traducción literaria a nivel de grado y se desempeña como profesor responsable de traducción de textos de artes y humanidades y de poesía contemporánea de habla inglesa a nivel de posgrado. Ha publicado artículos... Vamos a pasar el chivo, Giselle. Sí, y en octubre voy a dar en la propia facultad, junto con Josefina Coizon aquí presente, un curso de traducción y ecología, y están cordialmente invitados. Exacto, muy bien. Hay que vender, Giselle, hay que venderlos. Sí, tenés razón. Tenés razón, los esperamos en septiembre y es dentro del trayecto en traductología. Así que bueno, ya van a recibir, por supuesto, la invitación. Bueno, Guillermo ha publicado artículos en Clina, Teatro y Translation Study, entre otras revistas y periódicos académicos, y su antología de teoría de traducción más reciente, coeditada junto a Josefina Coizon, que hoy nos acompaña, Un lugar para la traducción, literaturas disidentes y minorías culturales, que fue publicado en 2023 por EduBIM. El doctor Badenes investiga en la actualidad las intersecciones entre la ecotraducción y el género. Bueno, muy bien, luego de esta muy breve presentación de Guillermo, te cedo la palabra. Es una forma de decir. Muchísimas gracias, Giselle. Sabrá el público y saben sin duda los que me conocen que no me puedo quedar callado. Entonces hablo siempre. Muchísimas gracias por la presentación, Giselle. De verdad agradezco a la facultad la gentileza de invitarme a compartir con ustedes esta investigación que tiene que ver mucho con mi trabajo de disertación doctoral. ¿Ya la pueden ver bien? Sí, se ve perfecto. Genial. Entonces, el tema del que voy a hablar hoy, esperen que tengo que poner porque soy larguero, sabrán entender y entonces tengo que poner el cronómetro solo para saber cuánto tiempo me pasé y que no me dé tanto cargo de conciencia. El tema del que voy a hablar hoy es traducción de teatro LGBTQ+, hegemonías en tensión. Y cuando pensaba en este título, me interesó poner muchas cuestiones en tensión. Por ejemplo, tensionar la idea de la traducción de teatro, pensar y repensar la traducción del teatro, LGBTQ+, considerar las hegemonías traslativas y pensar en la tensión
que de todas estas surge. Entonces, estos puntos A, B, C y D, a su vez, se van a combinar con otra puesta en tensión de traducción de teatro y hegemonías y teatro LGBTQ+ en tensión. Si todo sale bien, al finalizar estos 6 puntos, voy a poder llegar a las conclusiones de del paradigma de análisis, de estudio de teatro LGBTQ+ en traducción que desarrollé en los últimos 2 años. Y si todo sale mal, bueno, habremos pasado unos lindos 40 minutos juntos. O los habré pasado yo porque estoy a ciegas, pero no importa. En todo caso. Traducción de teatro. ¿Qué nos pasa con la traducción de teatro? Basnet dice que más allá de las dificultades propias del género, que hacen que se requieran habilidades especiales para enfrentar su traducción, es decir, es problemática para empezar, pero además ha sido poco explorada por la crítica en comparación con otros géneros. Entonces el teatro es difícil y no lo estudian. El mejor de los círculos viciosos que uno puede encontrar. ¿Por qué plantea Basnet que el teatro presenta estas dificultades? Según la autora, la idea de pérdida es lo que en general guía el análisis y la crítica de la traducción. Mientras que en el teatro, esta idea se da vuelta, se revierte, porque el teatro en sí como género no se considera o se considera incompleto hasta que se realiza sobre el escenario. Diversos autores, que citaré a lo largo de la presentación de hoy, plantean justamente las competencias lingüísticas, que estas competencias no bastan, sino que hay que comprender las complejidades de la creación teatral para poder hacer un buen trabajo. Windle, en este sentido, señala que se debe tener en cuenta la oralidad, la representatividad, la actuabilidad, la puestabilidad, la interpretatividad y la aceptabilidad. Todos sustantivos abstractos buenísimos que sí, por supuesto, tienen mucho sentido en teoría, pero que en la práctica no nos ayudan a pensar, y esta es mi propia opinión, no la de Windle sin duda, no nos ayudan a pensar en cómo se llega a una buena traducción de teatro. Cuando digo buena, estoy hablando de adecuada, efectiva, etc. Y vamos a complejizar esta idea. Porque si bien es cierto que la aceptabilidad puede ser un factor de gran importancia, esta idea, y cuando digo aceptabilidad estoy hablando de todas las ideas que plantea Windle, no tiene en cuenta otros factores, como por ejemplo la novedad, ¿no? Tener una obra, la traducción de una obra en Calle Corrientes, de una obra que acaba de ser premiada en Broadway, puede contribuir al éxito de esa traducción. Es decir, la idea de novedad. Se premió una obra en Broadway y llega acá. Bueno, esa novedad tiene sin duda un peso al momento de tolerar, entender, que guste la traducción. El protagonismo, actores y actrices que encabecen elencos, sin duda promueven el éxito comercial de una obra traducida. A veces crítico también. La publicidad, la maquinaria de marketing, tiene mucho que ver en este sentido. La sala, una sala, un teatro que esté en un lugar de difícil acceso en la ciudad, puede recibir menos público que una obra en Calle Corrientes, por ejemplo. Y la disponibilidad de funciones. Si es fácil conseguir entradas a una obra, pero también si es difícil. Porque sabemos
quienes vamos por ahí a comer afuera, que cuando uno ve un restaurante vacío, dice, acá la comida debe estar toda vieja, y cuando uno ve un restaurante lleno, dice, voy a esperar porque acá tienen mucha rotación. Bueno, también pasa eso. En el teatro. En el teatro, una entrada que es difícil de conseguir, la gente se muere por ir. Todos estos factores también van a contribuir al éxito o al fracaso de una traducción. Desde el punto de vista lingüístico, claro que no. Claro que no desde el punto de vista lingüístico, pero al final de cuentas, ¿quiénes son los que nos preocupamos por el éxito o la adecuación lingüística de una obra? Sí, somos nosotros y nosotras, las traductoras. Y estas ideas nos llevan a pensar en el polisistema teatral. Ustedes saben que, o espero que sepan, que la idea del polisistema son todos los engranajes de una cultura que hacen que otra cultura pueda receptar, ¿no? Una obra traducida. Es decir, una cultura tiene montones de agentes culturales, donde por supuesto está la traductora, pero está el autor, pero están los representantes, las imprentas, etc. Bueno, el teatral es un propio polisistema. Y entonces, Alejandro La Peña, que ha analizado los agentes del teatro, el autor, el director, el actor, el espectador y el traductor, no tiene en cuenta, pero yo creo que cuando pensamos en el polisistema teatral de la cultura de llegada, tenemos que entender que hay otros jugadores, otros agentes culturales que importan también para que una obra de teatro traducida llegue a una plaza de destino nueva. Como por ejemplo los representantes que van a vender los derechos de traducción de una obra, los dueños de sala, los críticos, las instituciones de premiación, los medios periodísticos, académicos, sin duda, y muchos otros más. Entonces, cuando uno piensa en X obra de teatro traducida, ¿funciona, no funciona? Bueno, más allá de las características intrínsecas que pueda tener la obra, sin dudas, hay un montón de otros factores que tenemos que tener en cuenta y que son los que he desarrollado en estas pocas diapositivas. Entonces, vuelvo a La Peña. A la hora de recrear la oralidad fingida en su idioma, que une el medio escrito con la concepción hablada, el traductor jugará con un modelo de lenguaje, un canon literario, una lengua y una ideología diferentes que plasmar en su traducción. Eso sin contar a toda la gente de la que acabo de hablar, ¿sí? Entonces, la traducción de teatro, por más que parezca una actividad en solitario, La Peña sin duda no cree que lo sea, tiene un montón de otros jugadores, agentes culturales que van a influir en el modo de recepción de esa obra. Ahora bien, pasamos al siguiente punto, vengo haciendo casi buen tiempo. El teatro LGBTQ+. Sin duda, lo que venía hablando recién habla de traducción de teatro en general. Ahora, ustedes de aquel lado, esta tarde o esta mañana o esta noche, cuando sea que estén viendo esto, pensarán por qué está ardiendo mi pantalla. Porque quiero traer esta imagen de la hoja de papel prendida a fuego como una metáfora de la idea de transgresión que Michel Foucault, el filósofo Michel Foucault, presenta en su prefacio a la transgresión. ¿Por qué? El centro de una cultura es el
punto hegemónico, y ya voy a hablar de hegemonías, lo saben porque se los dije, pero es el punto de acuerdo general sobre todo, sobre la vida, sobre cómo se entienden las cosas, sobre la cultura, sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, etcétera, etcétera. Los márgenes culturales son los puntos de transgresión de la cultura, los puntos que se y que dicen, pero esto también puede estar, y esto también, y esto del centro hegemónico me molesta y lo voy a contrastar, lo voy a refutar, voy a romper estos paradigmas, voy a sublevarme de algún modo. Bien, esos son los márgenes culturales. Los márgenes culturales son, en esencia, los límites de la transgresión, muchas veces. Porque transgreden aquello que el centro de la cultura no quiere reconocer, tal vez. Ahora bien, la transgresión, dice Foucault, está siempre destinada al fracaso. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque en el momento en que la transgresión gana, se convierte en terreno, como esa llama en el papel, se convierte en terreno perdido y hay nuevos espacios por transgredir, nuevos espacios sobre los que la transgresión puede avanzar. ¿Sí? Desde ese punto de vista, podemos pensar en cómo el teatro LGBTQ+ ha progresado transgrediendo límites de lo esperado en la cultura, por ejemplo, en este caso estadounidense, ¿no? En mi tesis de maestría, allá lejos y hace 10 años, planteaba 3 periodos en el teatro estadounidense. El periodo del teatro del ocultamiento, principios del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, donde hay obras como, también yo no deseo, pero piensen en Oscar Wilde, etcétera, etcétera, que era inglés, ya lo sé, pero estaba pensando en la diapo que viene. Donde todos los personajes LGBTQ+ estaban condenados, ya lo voy a repetir a esto, a morir, a desaparecer, a ser invisibles, etcétera, etcétera, porque no se hablaba de homosexualidad, ¿no? Uso adrede la palabra de tintes patologizantes. Ahora bien, en el 68 se presenta la obra The Boys in the Band, Los Chicos de la Banda, y es la primera obra, por eso yo determino que es la obra que abre el periodo del teatro de la aceptación, en la que hay 6 personajes gays que están hablando y riéndose y matándose de risa y teniendo una fiesta de cumpleaños y todos tienen sus problemas, pero nadie se muere, nadie termina desaparecido, no pasa nada dramático, bueno, excepto algún ego herido al medio, ¿no? Fíjense que esa es una instancia de transgresión. De repente esa obra transgrede los límites de lo que se entendía hegemónicamente como de la comunidad LGBTQ+, no vamos a hablar en teatro, ¿no? Esa obra transgrede esos límites. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través de estos personajes que hablan y cómo hablan los personajes con estilo camp. Ya voy a hablar del estilo camp, pero que tiene que ver con utilizar el humor, transgredir normas lingüísticas, etcétera, etcétera. Ahora bien, del 68 al 92 es donde vamos a encontrar este teatro de la aceptación. El teatro del compromiso llega en el 92 con Ángeles en América, con el estreno de Ángeles en América de Tony Kushner. ¿Y por qué? Porque en los años 90 se empieza a desarrollar la teoría queer. Una serie de madres fundadoras de la teoría queer, que venían de los estudios feministas, desarrollan una teoría que diera sustento a muchos dispositivos culturales que ya estaban funcionando
en la sociedad y le ponen un nombre, teoría queer. Y entonces el Teatro del Compromiso inaugura un nuevo espacio de transgresión donde el camp deja de ser una forma emblemática de expresión política queer, ¿no? Y se abre una variedad de estrategias discursivas. ¿Por qué? Porque la sociedad se complejiza, porque la teoría se complejiza. Entonces, el 68 marca este punto de quiebre y a partir de los años 90 tenemos una gran variedad de estrategias discursivas en política queer y el camp, que ingresa ya al centro de la cultura, ¿sí?, deja de ser una forma emblemática de expresión política exclusivamente queer. Ahora bien, ¿qué es el camp? Es una marca de subjetividades queer. En el 64, Susan Sontag escribe notas sobre el camp y lo define como un estilo, una estética o una práctica, ¿no? Susan Sontag, 64, 4 años antes de el estreno de The Boys in the Band. Y Sontag es muy cuidadosa en decir, bueno, es un estilo, es una estética que usan muchos homosexuales, pero no solo y exclusivamente los homosexuales, etcétera, etcétera. Sin embargo, otros autores como Meyer, Halperin, Sennelig, Galefi, Galef, Ross, Morrill y nadie más, en realidad entre muchos otros, pero estos son solo los que voy a tomar, definen que el camp es una forma, es un dispositivo, ¿no?, una forma de defensa y autoprotección contra ataques heterohegemónicos, es una forma de control, es una práctica codificada, significante y contrahegemónica, parasítica, que absorbe cosas de la cultura hegemónica y las reformula, haciéndolas queer de algún modo, ¿no? El ejemplo que les voy a dar para que entiendan, no lo voy a dar ahora, lo voy a dar después. Pero el camp es una forma de expresión y ha sido durante mucho tiempo la única, ya no más, pero forma de expresión y de defensa y de cultura LGBTQ+. Ya les voy a dar las características que determina Keith Hardy. Ahora, ¿qué pasa con el teatro LGBTQ+? Leo solo el resaltado. Jill Dolan señala que cuando el público ve una obra de teatro LGBTQ+, desafía sus expectativas hegemónicas, es decir, pone en cuestión la posición que muchos poseen al comprender la heterosexualidad como norma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué el teatro y no la poesía? ¿Por qué no el teatro? ¿Por qué el teatro y no la novela? Porque a diferencia de los medios escritos, el teatro habilita ver seres humanos en escena. Y cuando uno ve una obra con personajes gays que tienen LGBTQ+, que tienen problemas que quizás son parecidos a mis problemas, se crea un tipo de empatía, se crea un tipo de relación que hace que se desafíen las expectativas hegemónicas de decir eso está mal, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, he hablado mucho de hegemonías. Cuando hablo de hegemonías, sigo a Antonio Gramsci, que señala que es la consecución de un liderazgo político, intelectual, moral, que surge del triunfo del discurso de un grupo particular, que se convierte en el discurso de la sociedad en general a través de mecanismos de control instalados en diferentes instituciones culturales, como la iglesia, la escuela, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que hay acuerdo general sobre ciertas cosas, como que el celeste es para los varones y el rosa para las nenas.
Sin embargo, en el Renacimiento era al revés, porque el rosa venía del rojo, por tanto era un color masculino, guerra, etcétera, etcétera. Son acuerdos culturales, ¿sí? Eso es, esas ideas que forman estos acuerdos cimentan y cementan la sociedad. Es decir, la hegemonía marca la dirección intelectual y cultural del conjunto social. Por ejemplo, y durante muchos años, que la homosexualidad, vuelvo a usar el término adrede, era mala. El teatro, leo el resaltado, el teatro más que cualquier otro género ha comulgado con las experiencias vividas de personas LGBTQ+, y desafía esos cánones, lo viene haciendo desde el 68 con los chicos de la banda, ¿no? Pone en tensión estas ideas hegemónicas. Ahora bien, escucho ruidos, ¿qué pasa por ahí? Si por favor pueden cerrar los micrófonos, que se escucha el ruido. Ahí está, gracias. Ahí va. Ahora bien, estamos hablando de hegemonías y hay aquí ciertos peligros entre comillas, ¿no? Y vuelvo a la imagen de la hojita en llamas de Foucault, el centro de la cultura. Ese vacío, que no está vacío, queda claro en la imagen de transgresión que yo les traigo hoy, esa metáfora que yo estoy proponiendo basado en las ideas de Foucault, ese sería el centro de la cultura, ¿no? Ahora bien, en general entendemos lo queer como lo que más se aleja del centro de la cultura, lo que más desafía los cánones, la norma, y vamos a entender al asimilacionismo como lo que ya ha ingresado al centro de la cultura, ¿no? El peligro que esconde este tipo de avenencia, la del asimilacionismo, en que se abandona la lucha política para mantener dentro de los límites prefijados por la heteronormatividad. Y eso se llama homonormatividad. ¿Qué quiero decir cuando digo esto? Que la sociedad hegemónica históricamente ha rechazado las experiencias vividas de individuos LGBTQ+. ¿Sí? Eso ha sido desde la iglesia, desde la escuela, etcétera, nuestro presidente, etcétera, 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 etcétera. Ahora bien, hay ciertos gays que no están mal. Es decir, como dirían en la televisión argentina, están mal, pero no tan mal. Siempre y cuando esos gays, y voy a decir solo gays, pero podría decir lesbianas, etcétera, etcétera, se avengan a los constructos hegemónicos de aceptabilidad dentro de la cultura. ¿Sí? ¿Como cuáles? El peluquero amanerado, ocurrente y divertido es un tropo dentro de la cultura que está bien. Mientras esté desexualizado, está bien, ¿no? El gay que pasa por heterosexual también está bien. El matrimonio homosexual que tiene hijos y conforma una familia tradicional puede que esté bien. Y hay otras formas que en general vamos a llamar las sexualidades disidentes, que marcan estrategias, que marcan conformaciones que se acercan más a lo queer. Es decir, leo el último resaltado, que constituyen espacios de beligerancia y transgresión. Y eso puede verse en el teatro queer contemporáneo. Ya volveré aquí porque este es un tema espinoso. Pero vamos a poner antes a la traducción en tensión. Cuando yo hablaba recién de los espacios hegemónicos que nos cruzan, ¿no? Nos interpelan, nos construyen, a veces es difícil salir de esos espacios porque
requiere de reconocer en uno las formas en las que le han grabado el disco duro, ¿no? La cabeza, lo que la sociedad le ha dicho que está bien o que está mal. Entonces, cuando a veces encontramos traductoras que dicen, no, bueno, pero acá me pareció que había que limpiar un poco el texto, mejorar un poco, atenuar el texto, está manipulando, ¿sí? Y si no lo estuviese haciendo, también estaría manipulando. La traducción es la reescritura de un texto, nos dicen Basnet y Lefebvre. Y la reescritura es manipulación. Cualquier traductora que piense, uso el femenino genérico solo para molestar, cualquier traductora que considere que, ay no, yo no manipulo el texto, no está traduciendo, porque tomar de un idioma y llevar a otro ya es manipular, ¿sí? Y eso hay que entenderlo. Entonces, vamos a manipular para el bien o para el mal, y vamos a definir el bien y el mal. Eso ya es una lata de gusanos entera. Segundo resaltado. La traducción bien puede devenir sujeto reaccionario y promotor del conservadurismo cuando se ubica desde el centro de la cultura sin tener en cuenta las características transgresoras que puede tener el texto meta, ¿no? El texto fuente, perdón. Entonces, toda traductora funciona como agente política, ya sea para la preservación, defensa o mantenimiento del pensamiento hegemónico o para la valorización, introducción de o apertura a discursos sublevatorios. Leo el final. La no acción es una forma de manipulación textual velada e invisibilizada, una en la que el discurso normativo guía las decisiones traslativas de la traductora. ¿Sí? Básicamente, una traductora que dice, no, yo no modifico el texto, bueno, básicamente está jugando para las fuerzas del mal. ¿Sí? Basta. Les decía que iba a hablar de las características del camp según Harvey. Y lo voy a hacer muy brevemente. Harvey desarrolla en un artículo ciertas características que él entiende como importantes en la conformación lingüística del camp, ¿sí? Como preocupación por el sexo, el tamaño del miembro, los roles, etc. Ya le voy a dar un ejemplo de esto. Adhesión hipócrita a los cánones morales convencionales. Piensen en la película Mean Girls, ¿sí? Chicas pesadas, cuando están hablando por teléfono y Regina George le dice a Karen, vamos, salgamos a algún lado, y Karen, a la que le acaban de decir que Regina piensa que es una puta, le dice, I can't, I'm sick. No puedo, estoy enferma. Que dice Regina George, you whore. Ese es una instancia de camp. No es un camp queer, pero bastante parecido, ¿sí? Esa es la adhesión hipócrita a los cánones morales convencionales. ¿Por qué? Porque Regina George es activa sexualmente, no es una virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Inversión de género, los sobrenombres de mujer para referirse a hombres, intrusiones de palabras o expresiones en lengua extranjera, muchas veces en francés, la construcción feminizada de la mujer, la adoración de las divas, hipérbole, exclamación, los intertextos pertenecientes a la cultura pop. En las características que les había dado el camp, había hablado de práctica parasítica, ¿no? Viene del uso de estos intertextos de la cultura pop. Por ejemplo, tomar divas como Judy Garland o como ciertas divas, las que sufren o las empoderadas, para idolatrar, pero para idolatrar dentro de las obras que tenemos que traducir, ¿no? Y eso crea problemas de traducción.
cierta incongruencia lingüística como la superposición de niveles formal e informal. Bien, Hermans dice, ¿no? Y ya ponemos, seguimos poniendo la traducción en tensión. Hermans dice que traducción literaria es todo lo que una comunidad cultural determine que es traducción literaria en un momento determinado. ¿Sí? Por tanto, leo el resaltado, podemos pensar que la traducción como el género son autopercibidos. ¿Sí? Eso no quiere decir necesariamente que una traducción o un género deba gustarnos, pero está ahí y es lo que es y no tenemos demasiado que decir al respecto. Segundo resaltado. La traducción queer busca poner en tensión aquellos mecanismos de control binarios que tratan de traer orden al estudio del cuerpo, encasillándolo para sojuzgarlo, como fiel, infiel, equivalente, no equivalente, efectiva, no efectiva. Recién decía, no estamos aquí nosotros para juzgarlo en esos términos, en términos de una traducción fiel, o equivalente o no equivalente o no efectiva, porque esos binarios son parte de el orden hegemónico que nos plantea la cultura occidental en general, que dice que las cosas son blancas o negras, cuando en realidad sabemos que hay variedad de grises, ¿no? Y eso es interesante para tener en cuenta. Volveremos a los grises. Según Palecar, queerizar la traducción puede verse también como parte de una construcción activa de la identidad queer en distintos contextos culturales. Ahora bien, teatro queer, empiezo desde atrás, en general no vamos a traducir. ¿Por qué no lo vamos a traducir como teatro queer? Porque el teatro queer tiende a ser extremo, tiende a ser muy localizado, tiende a tener características muy específicas para el público para el que está preparado. Todo teatro queer, o esas ideas del teatro queer, van cayendo de a poco, van drenando, si quieren, hacia el teatro que llamamos asimilado. ¿El teatro asimilado está mal y el teatro queer está bien? No, no hay bien, no hay mal. El teatro asimilado es el teatro que en general vamos a tener en traducción y es el teatro que puede contener muchas ideas queer, pero que han sido desarrolladas, preparadas, consideradas, empaquetadas para ser comprensibles para un público heteronormado, el gran público, el público hegemónico. ¿Sí? Y en ese sentido, tiene que ver esto con aquello que decía al principio, que el público, cuando ve a miembros de la comunidad LGBT, personajes que son miembros de la comunidad LGBTQ+, reconsidera, pone en tensión, interpela sus propias creencias sobre la cultura hegemónica. Entonces, el camino muchas veces, de muchas obras, es a través de cierto teatro asimilado. Esto no quiere decir que el teatro asimilado para el gran público no tenga las mismas complejidades del teatro queer, ¿no? Por eso, a los fines de este estudio, teatro asimilado y teatro queer son más o menos lo mismo, pero en general vamos a estar traduciendo teatro asimilado. Cuando el año pasado, antes del año pasado, se presentó la fiesta de los chicos en Calle Corrientes, o Kinky Boots en Calle Corrientes, o Come From Away en Calle Corrientes también. Todas estas obras son obras que plantean cuestiones LGBTQ+, ¿no? Que tienen basamento en ideas queer, pero que están preparadas para
que el público heteronormado puede entenderlas. Pero esto presenta un problema adicional a la traductora, porque hay que conocer las características específicas del teatro queer para poder traducir teatro asimilado. La traducción ha presentado a lo largo de su historia diversas dicotomías: contenido, forma, equivalencia formal o dinámica, extranjerización o domesticación, invisibilidad o injerencia translativa, entre tantas más. Una cultura determinada puede abrazar una obra LGBTQ+, una vez que sobre esta se han efectuado modificaciones de un orden más allá del que implica cambiar el idioma a la lengua de llegada. Y voy a leer solo hasta ahí. ¿Qué quiere decir esto? Una obra, por ejemplo, como Kinky Boots, es una obra LGBTQ+, en gran medida asimilada, es un musical, es para todo público, etcétera, etcétera, pero esa traducción presentó una serie de problemas que hacían que socavasen muchas de las ideas queer que la sustentaban. Por ejemplo, el personaje de Lola, que es una drag queen, quizás una mujer transexual, en algún momento está haciéndose la linda con los obreros de la obra, de la fábrica en la que, a la que llega, ¿no? Y se le sienta en la falda uno y hace chistes y lo trata de seducir, pero dice cosas como ¿qué querés de mí? Etcétera, etcétera. Si yo soy una monjita, está vestida de drag y súper sexy, etcétera. Soy una monjita, sorpresa, ¿no? Y ahí tenemos cómo las ideas hegemónicas, en un chiste así de tonto, pueden socavar las propias ideas del teatro queer que sustentan una obra. Y voy a los últimos 3 renglones. Entonces, un texto dramático LGBTQ+, ¿sigue siendo queer una vez que se realizó la transición a la cultura de llegada? ¿Es posible evaluar las estrategias traslativas que pueden exacerbar o subrayar o preservar o adulterar o silenciar una obra de teatro queer? Pues sí, mi ciela, pero no con las herramientas que existían hasta este momento. Hasta este momento teníamos la Douceur y la Peña, que tenían 2 modelos muy estructurados, muy ordenados, muy taxonómicos, que determinaban a través de distintas categorías los puntos de análisis. Ninguno de los 2 dispositivos, porque son dispositivos de control, entendían necesariamente un chiste como un chiste como soy una monjita, sorpresa, ¿no? Es un chiste denigratorio hacia las personas trans, etcétera, 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 ¿no? Porque funciona, lingüísticamente funciona, teatralmente funciona, tiene remate y demás, y demás, y demás. Es teatral, etcétera. Harvey, por otro lado, solo aborda el estudio del camp en la traducción. Y si se acuerdan al principio que tenía esas 2 flechas que se cruzaban, hoy por hoy, en 2025, las estrategias discursivas queer, incluso las asimiladas, todas son mucho más complejas que solamente el camp. ¿Qué importa? Claro que importa, pero no es lo único que importa. Epstein y Gillette sostienen que lo queer y su traducción insisten en la importancia de la contaminación, de la hibridez, de la intermedialidad y de la incertidumbre, reconociendo que las categorías convencionales solo cobran sentido como operaciones de control, poder y opresión. Entonces, he aquí un nuevo paradigma de análisis de textualidades dramáticas queer, que es mi propuesta, fue
más o menos las conclusiones, fue mi aporte a la ciencia desde mi doctorado en traductología. ¿Y a qué apunta este paradigma? Primero, no tiene un orden, es decir, no tiene jerarquías, porque la teoría queer desdeña esas jerarquías. No está preparado en formas de sí o no. Esto es efectivo, esto es bueno, esto es blanco, esto es correcto, sino que presenta una estructura que permite describir las estrategias para pensar, al final de cuentas, cuán queer, cuán queerificado es el texto meta. Y lo hace desde 3 lugares diferentes. Desde el espacio textual, paratextual y metatextual. Explico. Vamos al textual primero. En cuanto al texto dramático, a lo que uno en sí traduciría, toma diversos puntos para analizar, como la inversión, esto tiene que ver con Burton, el secuestro, que tiene que ver con estrategias de traducción de género de Luis von Flotto, pero también estrategias microlingüísticas, ¿no? Chistes, palabras, etcétera, etcétera. Las didascalias, porque las didascalias, las acotaciones escénicas, como la ambientación, los personajes, el vestuario, la utilería, pueden tener características queer o camp. La oralidad, si se fijan, ahí está el camp, en ese espacio. Pero también hay discurso queer, pero también hay jerga gay, término de Penélope y Woolf, y otros marcadores discursivos queer. Ahora bien, lo paratextual es lo que está en el texto, pero no se va a decir en escena, ¿sí? Por ejemplo, ahí vamos a tener comentarios, suplementación, notas al pie. En tanto traductor, yo odio las notas al pie. Aquí funcionan, porque le pueden servir a un director o una directora para construir, para queerificar, para mejor comprender lo queer de una obra de teatro LGBTQ+, ¿no? Lo metatextual es lo que no está más allá del texto y tiene que ver con las conceptualizaciones a través de archivos, el estudio que uno hace para plasmar estas ideas. Es decir, se puede tomar una obra y decir, miren, yo puedo leer esta obra desde una óptica queer y la puedo construir así en traducción. Se acaba de hacer con Un tranvía llamado Deseo hace 3 años en Nueva York, una obra que jamás nadie pensaría como LGBTQ+, como La muerte del viajante, de Miller, y lo vimos el fin de semana anterior, o por lo menos yo lo vi en Esperando a Godot, una obra que jamás habría pensado con una arista particularmente queer, y era una obra medianamente queerificada. ¿Me gustó? No me gustó, pero esos son 2 puntos aparte. Ahora bien, si se fijan, hay espacios de superposición de ideas, ¿no? Como entre lo textual y lo metatextual vamos a ver estrategias como dislocación, concepto de Armando y Coyson, interseccionalidad de Crenshaw, ambigüedades y inestabilidades, ¿no? En lo textual y lo paratextual vamos a tener el prefacio, el prólogo, la introducción, las palabras finales, el epílogo, formas en que la traductora puede hacer o reconocer el texto como queer. Y entre lo metatextual y lo paratextual tenemos la anotación y la reformulación. Todas estos puntos convergen en una manipulación, en una resistencia y en una teatralidad queer que conforman, según pienso yo, la queerificación de un texto, ¿no?
Sí, leo, si la teoría queer y en consecuencia la traducción queer rechazan los binarismos para favorecer las desarticulaciones, la inestabilidad de sentidos y la deconstrucción, tiene lógica que un instrumento de análisis adecuado al estudio de textualidades dramáticas queer expanda las posibilidades de categorías de estudio que ven a la traducción como de teatro como una performance arriba y abajo de la textura textual. Conclusión a los 45 minutos. Miren, casi cumplí con el tiempo. Este paradigma no solo puede decodificar estudios de traducción queer positivos y resaltarlos, sino también reconocer las diferentes estrategias que podrían convocar a la reformulación, a la retraducción y al cambio para alentar la recuperación de ideas queer de textualidades dramáticas. Paradójicamente, la desarticulación y deconstrucción de modelos previos, como el de la Dussert o el de La Peña, que sin duda tienen gran importancia, promueve una comprensión de la praxis traslativa. Este modelo no es cerrado, habilita a que se quiten cosas, a que se saquen cosas, a que se adapten ideas, a que se agreguen nuevos puntos de vista. Este no es un modelo cerrado y con eso les digo muchas gracias. Bueno, Guillermo, muchas gracias a vos. Estuvo muy buena la presentación, la verdad, felicitaciones, muy claro. Así que, bueno, hay muchas cosas que obviamente uno no conoce, así que te agradezco por toda la explicación detallada. Y mientras hablabas, Julián iba haciendo preguntas. Te las puedo leer. No sé, justo eran en algunos momentos que vos estabas hablando de un tema, pero bueno, a ver si lo podemos retomar de alguna manera. Claro que sí, contame. Se te escucha medio raro, Giselle. Ah, sí. Y será por la cantidad de gente que hay que mi internet estará... Personas, enhorabuena. Sí, sí, estará un poco así como haciendo esfuerzo. Bueno, muy bien. A ver, Julián dice así, ¿en qué medida la traducción de obras queer camp latinoamericanas reproduce una jerarquía estética global que transforma lo camp de su función subversiva original, marcada por la tensión entre el camp ingenuo y el camp deliberado que Sontag describe en un objeto de consumo culto y mercantilizado? Bueno. El camp es, me atrevo a decir, siempre mercantilizado, porque el camp, y esto a los amantes del camp, yo amo el camp, pero el camp es una forma parasítica de la cultura. Entonces toma aquellas ideas que están en nuestra cultura, mercantilizada en esencia, en principio y en fin, y no tiene ningún tapujo en hacer de ellos, de estas referencias culturales, por ejemplo, o high camp o low camp. Yo objeto esa distinción también, ¿no? El camp culto y el camp más pedestre. Para mí todo es camp y todo camp es queer. Solo hay que hacer que funcione en la cultura de llegada. Y eso es un desafío, para eso está el texto de Harvey, ¿no? Por ejemplo, el año pasado vi en Colombia una versión de Los Chicos de la Banda, traducida y adaptada por Sebastián. Se me fue el nombre. Mil perdones. Cubillos. Perdón, se me fue el nombre, mil disculpas. Pero en una parte están los 6 hombres estos bailando. Y dice, somos no sé qué and the estrogen rockets, creo, ¿no? Y en la traducción a la versión colombiana de la obra dice, somos
Frugo, creo, y sus tiesas. Hay un grupo musical colombiano que se llama Frugo y sus tesas. Y las tiesas era porque estas eran unas pataduras todas. Y funciona buenísimo. Y es una Hola, Guillermo. Ay, volví. Bueno, hay que retransformarlo. Entre tanto, hola Pato Lavastie, que no te había visto. Dale, Giselle, perdón. dice, bueno, te leo otra pregunta que hizo Julián. Dice, Berman aboga por una ética que respete la alteridad del texto, pero si una obra queer puede ser prohibida en un contexto conservador, ¿debe el traductor alterar su contenido para que circule o resistir a riesgo de que se silencie? Qué buena pregunta. Parece que lo único que he estudiado en mi vida, gente, es Los Chicos de la Banda. Lo he estudiado mucho, sí, pero no es lo único, prometo. Puedo hablar de otras cosas, pero la traducción del 75 de Boys in the Band de Crowley, hecha por Ignacio Artime y Jaime Azpilicueta en España, publicada en España, fue publicada y traducida durante la dictadura del generalísimo Francisco Franco en España. Es más, yo tengo la presunción que esa obra terminó matándolo a Franco, así que agradézcanle a los putos que terminamos con esa dictadura. Pero bueno, ¿ay, puedo decir esa palabra? Probablemente sí, porque soy yo, pero bueno, en fin. El punto es que hay montones y montones y montones de experiencias en casos donde hay dispositivos de censura. En la época de Franco había un consejo de censura, si no me equivoco, que así se llamaba, digo, que decía qué se podía mostrar y qué no se podía mostrar, y lo evaluaban. Acá en Argentina también lo hubo, digo, pero por ejemplo, Los Chicos de la Banda se presentó un año entero en España, y en Argentina en el 76 tuvo una única función porque fue levantada por inmoral, ¿no? Para dar un ejemplo. Después, hace 2 o 3 años, estuvo en Calle Corrientes mucho tiempo. El punto es que las productoras, a veces en su interés por traducir algo de lo que hay en una obra de teatro LGBTQ+, ¿no? Que ya de por sí podrá ser asimilada, han hecho a lo largo de la historia malabares para que algún chiste baje un poquito de tono, siempre y cuando el mensaje final pueda llegar. Artime y Azpilicueta lo hacen con Los Chicos de la Banda, porque, y lo hacen y muy bien en un proceso que duró 5 años, ¿no? Es decir, no es como, bueno, a veces la situación implica, cuando hay dispositivos externos que nos obligan a censurar, ¿no? A veces nos autocensuramos, pero con suficiente viveza, y se hizo durante la censura en la última dictadura cívico-militar en Argentina también, para que la idea llegue, aunque sea para entendidos, pero que por lo menos la idea de algún modo llegue en una botella en el océano, que es mejor que no llegue para nada. Bueno, muy bien. Guillermo, última pregunta de Julián y después paso a los que están levantando la mano. Dice, si toda traducción reescribe desde marcos ideológicos y cita a Lefebvre, ¿cómo se negocia la carga política del deseo, el cuerpo y la disidencia en obras queer que vienen de contextos como el Caribe, los Andes o el Cono Sur? ¿Y cuáles son los límites entre adaptación, resistencia y borrado?
Es buena, me encanta la pregunta y hay un tema aquí. Hay por lo menos 15 términos que recoge la Peña para hablar de traducción de teatro, porque no hay acuerdo sobre qué palabra vamos a usar. Vamos a decir traducción, transcreación, adaptación, rewriting, la lista es interminable, ¿no? En ese sentido, entiendo que... Hola, Sole Prieto, no te había visto. En ese sentido, entiendo que toda traducción es negociación y toda traducción es reescritura. Uno lo que debería, y digo debería entre comillas, ¿no? Lo que quizás se busque con una traducción queerificada es rendirle el homenaje que se merece, ¿no? Y estoy usando paráfrasis para no usar ni fidelidad, ni lealtad, ni correspondencia, ni equivalencia, ni nada, ¿no? Pensar en esa obra que estamos traduciendo, en el cuerpo textual, en la textura textual, aquella que tenemos que traducir para recrearla en la cultura de llegada, entendiendo también todos los agentes que conforman el polisistema teatral, que van a, de un modo u otro, tratar de corrernos la alfombra, bajarnos el techo, cerrarnos la puerta y apagar la luz. Bueno, muy bien, Guillermo. Acá Florencia dice que le encanta tu presentación y todo el estudio que realizaste y que le pareció muy interesante la explicación sobre el teatro asimilado del queer, a mí también, y te pregunta cómo sería un ejemplo de teatro asimilado. Dice, entiendo que el teatro asimilado sería para un público heteronormado. Kinky Boots. El ejemplo más claro que se me ocurre es el de Kinky Boots, ¿no? De Harvey Fierstein y Cyndi Lauper, que se estrenó aquí hace 5 años y en el 2003 entiendo que ganó el Tony, varios Tony. Pero ¿por qué no es queer ese musical? Porque Lola, este personaje que es la protagonista, que es una drag queen, está desexualizada, ¿no? ¿A qué voy con esto? El coprotagonista de Lola, Charlie, tiene una novia cuando empieza la obra, va a tener otra cuando termina, porque cambia de novia. Si tiene novia, eso quiere decir que tiene relaciones sexuales. Lola no. Lola es una diva, Lola es brillante, Lola va a ser la gerente general de esa fábrica de zapatos, Lola va a triunfar en Milán con su colección de botas, pero Lola no tiene novio, Lola no tiene relaciones sexuales y en cierta medida es una monjita, como decía el personaje de... Esa desexualización del personaje es una marca de asimilación, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un personaje que nos incomode. Lo queer incomoda porque transgrede. Sin embargo, hay un montón de otros mensajes muy positivos que tiene la obra que hacen que sea teatro LGBTQ+, muy potente y con lindo mensaje y demás y demás. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Aquí está Santiago que quiere hacer una pregunta o un comentario. Santiago. Mencionaste, Guille, que fuiste a ver Esperando Godot y que un poco estaba queerificada. Sí. ¿Cómo? Porque para mí es completamente asexual, digamos. ¡Exacto! ¡Exacto! Eso es lo que digo yo. ¿Por qué entonces los dos personajes, ¿no? De repente, cada vez que, y esto tiene que ver con la marcación y con la traducción y demás,
medio que avanzaban hacia el público casi de la mano. Y hay un montón de parlamentos que tenían un subtexto que decían, estos son, lo voy a decir de nuevo, perdón Giselle, yo sé que nadie probablemente diga esto, estos son dos viejos putos vagabundos que andan en medio del páramo. Esa es la impresión que sentí yo cuando lo vi y me quedé calladito porque digo, no voy a decir esto porque soy yo que veo fantasmas en todos lados. Y había ido con un amigo gay que me dice, ni bien termina la obra y se prenden las luces, cito textual, ¿qué onda de repente los dos viejos putos? Y dije, no soy yo, está muy bien. Y me gustó mucho, a ver, no me gustó la obra, me pareció horrenda, la dirección técnica era espantosa, etcétera, etcétera. Pero me pareció una obra queerificada. Dicho sea de paso, el niño que llega en dos ocasiones a traerles el mensaje a estos dos personajes, un twink casi en bolas, con un pantaloncito medio transparente y en cuero, que yo digo, ¿cómo llegó este niño acá? Porque este no es un niño, este es un twink. Búsquenlo, T-W-I-N-K, por las dudas, para nuestro público heteronormado del día de la fecha. Y como es, y el personaje del viejo millonario, se me van todos los nombres ahora, perdón. El viejo millonario era una loca vieja, finísima, etcétera, etcétera. Era toda una obra queerificada. Eso no la hace buena porque la técnica me la arruinó. Pero estaba asimilado capaz. Si me decís que no, era una diva loca, por ejemplo, el viejo. No es que estaba así. A mí no me gustó la técnica, digamos, la dirección técnica de la obra. La luna nunca estaba en el lugar que tenía que estar, la luz no estaba donde tenía que estar, los tachos no funcionaban. O sea, la cuestión técnica que por ahí la gente que va a ver teatro no ve y que yo insoportablemente estoy marcando a cada paso de la obra. Pero sí me pareció interesante desde la queerificación. Si tomara las categorías de mi obra, de mi paradigma de estudio, digo, daría resultados muy interesantes para ese estudio. Porque finalmente es una obra que no es queer y que ha sido queerificada. Si vuelve a cartel, mírenla si están en Córdoba. Malísima. Pero vayan a verla. Gracias, Guille. Bueno, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta, dice Nayara, dentro de la asimilación, ¿hay niveles? Porque hay sociedades más conservadoras que otras y lugares donde un elemento queer funciona, pero otros donde quizás no. Bueno, claro, a ver, no hay niveles con nombre y apellido, pero sin duda hay formas en las que los dispositivos de poder hegemónicos tienen más o menos peso. Esto no tiene que ver con la traducción queer de teatro, pero una vez en un congreso en París, una colega mostró una traducción de Lolita de Nabokov, publicada en los países árabes, en donde la obra traducida estaba tachada, montones, eran en negro como resaltado, pero en negro. Y eso es una explicitación de dispositivos de control de censura. Es de parte de los poderes hegemónicos en estos países árabes. Es decir, miren, censuramos y esto no lo van a poder leer, ¿no? En general, eso, en el teatro, esos hilos no se ven
eso no se reconoce. Pero una vez más, en tanto traductoras, nuestro trabajo es buscar la forma de que el texto no pierda sus componentes identitarios, si quieren, porque eso es parte de las experiencias vividas de los personajes que se quieren transmitir. Muy bien, muchas gracias. Martín. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una consulta no específicamente relacionada a la parte de la traducción, pero en una parte usted dijo que el camp, me pareció escucharlo de esta manera, que el camp ya no se usa tanto. Y mi pregunta es, hoy en día, ¿hay algún otro término que se use, por ejemplo, dentro de la literatura inglesa para describir esos términos discursivos, dispositivos discursivos por parte de la comunidad? ¿Existe algo nuevo? No, a ver, no es que el camp no se use. El camp ha ingresado al centro de la cultura. Es decir, muchos podríamos llegar a sostener que el camp ya no es más un recurso identitario exclusivamente queer. Sigue siendo un recurso identitario queer, sigue siendo una forma de expresión queer. El humor gay es en esencia queer, no así necesariamente el humor lesbiano, pero el humor gay es en esencia queer. Es decir, no es que no lo vamos a ver, que el camp ya no funciona o no, pero ya no es solo LGBTQ+, o no es solo gay. Y como ejemplo puedo pensar en el otro musical, perdón que estoy hablando demasiado de musicales, como Los Productores, ¿no? En Los Productores hay todo un número musical, del musical estoy hablando, pero también de la película que se hizo, pero es pésima la película, de la película que se hizo sobre ese musical, que hay una canción que se llama Springtime for Hitler, ¿no? Donde hay mujeres germanas muy voluptuosas y Hitler aparece como una marica terrible y eso entonces... pero no es porque Hitler aparezca como una marica porque Mel Brooks, el autor, no es gay, pero es judío. Y ahí también se mezcla y se solapa el humor gay y el humor judío, ¿no? Entonces, desde ese lugar, digo, el camp sigue siendo una forma de expresión LGBTQ+, o finalmente, específicamente gay. Pero hay un montón de otras formas, ¿no? Mucho más elocuentes, mucho más claras, mucho más directas, mucho más específicas, que no tienen un nombre en sí porque no conforman una retórica determinada. Bueno, muchas gracias, Guillermo. A ver, Tatiana. ¿Tatiana estará silenciada? Sí, no te vemos, Tatiana. Hola. Ahí está. Sí. Perdón, no. Hola. Quería preguntar, que también no tiene mucho que ver con traducción en sí, pero me quedó como circulando, que cuando explicaste las características del camp, mencionaste que hay algunas palabras en francés que se usan y no me suena ninguna palabra en francés que se use en la cultura queer, o por lo menos que yo reconozca. Entonces quería preguntar si podías dar algún ejemplo. Perdón, estaba pensando dentro del inglés, ¿no? Probablemente en el camp en castellano usaríamos palabras en inglés. Tiene que ver con políticas lingüísticas, evidentemente, pero si pensamos en Ángeles en América,
hay un personaje trans, una ex drag queen, que va a visitar a Pryor en el hospital. Pryor está muriendo de SIDA, no se muere, así que no hay spoiler. Pero cuando llega, se saludan, etcétera, etcétera, y si no me equivoco es Pryor el que dice ma petite bichette. Y acá, por supuesto, hay un montón de cosas todas juntas en esas. Ma petite, por supuesto, mi pequeña, pero bichette en realidad tiene que ver con bitch, pero está hecho en femenino. Y hay, por supuesto, entonces ahí afrancesado. ¿Cómo? Afrancesado, como que esa terminación. Correcto, ¿no? Entonces ahí vamos a tener incongruencia, vamos a tener el uso del femenino para referirse a varones, vamos a tener el uso del francés, vamos a tener un montón de cosas, ¿no? Probablemente en las traducciones al castellano ese francés pasaría a ser inglés, muy probablemente. Y eso tiene que ver con una cultura, con la exotización de una cultura, la exotización y exaltación de una cultura que se entiende medio afeminada. Gracias. Ahí me quedo más claro. Por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario, una pregunta? Seguimos con buen número de gente a pesar de la hora, ¿eh? No, sí, están acá firmes. Yo estoy muy sorprendido. Sí, se ha escrito, María Eugenia dice, se ha escrito bastante sobre cómo las obras de autores postcoloniales requieren de traductoras postcoloniales. ¿Las obras queer requieren necesariamente de traductoras queer? En general, en la actualidad, no hablamos de una identidad queer, porque para empezar, lo queer en sí desdeña la idea de las taxonomías fijas, es inestable, es porosa, etcétera, etcétera. Entonces hablamos de, un sintagma que usé en la presentación, las experiencias vividas, ¿no? Subjetividades en general, pero estas subjetividades se componen de experiencias vividas. La pregunta que yo haría a Tatiana, creo que... No era Tatiana, no sé quién era. Es... María Eugenia. María Eugenia, gracias. No sería quizás más sencillo para una traductora que comparta las experiencias vividas y las subjetividades de quien escribió la obra. ¿No sería más sencillo encarnar en otro idioma esa textualidad? No tengo una respuesta fija para esto, por eso lo devuelvo como una pregunta. A ver, eso pasó con la traductora, si no me equivoco, el traductor, al holandés, del poema que leyó la poeta jovencísima esta en la Asunción de Biden, ¿no? Que era como, no lo puede traducir este tipo que es blanco si acá tenemos una poeta que es joven y que es negra y que es mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, quizás sí, quizás no. Yo creo que esta cuestión de las experiencias vividas y las subjetividades se prestan a que aquellas personas que comparten esto, y esto es distinto en el caso de la actuación, dicho sea de paso, esto es una parte, pero digo, pero aquel o aquella que escribe que reescribe una obra, podría entender mejor la lucha que alguien que no la vivió o que no la ve. Sí, Julieta, gracias, Guillermo. Aquí Julieta quiere hacerte una consulta.
Claro que sí. En realidad quería agregar algo, si se me permite, con Sí, respecto sí, a esta claro. última pregunta, que es muy interesante porque, sobre todo cuando hablamos de disidencias, no solamente en este caso estamos hablando de lo queer, de lo LGBT, pero también, como decía Guillermo, de quizás las personas racializadas y bueno, un sinfín de cosas de disidencias que podemos hablar. Muchas veces se dice como que no, pero si esto es de una persona negra, tiene que traducirse o hablarse de una persona negra o latinoamericana o etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que, por ejemplo, con lo queer, que es lo que estamos hablando ahora, hay personas que quizás se identifican como, por ejemplo, un hombre gay, pero que no está interiorizado con lo que son las vivencias queer, por ejemplo. Entonces no podemos poner a un hombre gay solo porque sea gay a traducir algo queer que no lo atraviesa a él directamente porque no forma parte de toda esa construcción social, ¿no? Identitaria que tiene que ver con lo queer. Sin duda, Julieta, pero por otro lado también, y acá es donde a mí personalmente se me complejiza esta cuestión, porque entonces, ¿qué? Solo las traductoras queer van a traducir obras queer y todo el resto, ¿qué? Y entonces necesitamos traductores, y uso el masculino adrede acá, heterosexuales para traducir todo el resto de las obras, y entonces no hay respuestas sencillas para esto. Sí creo que las experiencias vividas desde un sinfín de lugares habilitan una mejor traducción. Por otro lado, y esta es la salida elegante que tengo yo, los traductores y las traductoras queer estamos inmersos en una sociedad heteronormativa, heteronormada y hegemónica, y entendemos cómo funciona. Por lo que, como señalan distintos autores, como Woods, por ejemplo, la situación específicamente de los escritores gay ha sido bastante más fácil para ingresar al canon, porque al fin y al cabo podían no necesariamente pasar por heterosexuales, pero si no se hablaba del tema en una sociedad heteronormada, la heterosexualidad es medio la norma y es lo que se entiende como, si uno no aclara que es gay, bueno, será heterosexual y habrá ido mucho a Francia y por eso mueve las manos o algo por el estilo. Piensen que tenemos todo un canon de escritores, insisto, fundamentalmente varones gays, como Whitman, como Melville, como Rimbaud, como Henry James, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es Langston Hughes, si vamos a autores negros. Entonces, también ese sería un punto para aclarar, ¿no? Sí, los textos queer deberían ser traducidos por traductoras queer, pero las traductoras queer pueden traducir cualquier otra cosa también, porque están inmersas en esta sociedad hegemónica y heteronormativa. Me extendí, perdón. Bueno, gracias, Guillermo. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Perdón, necesito preguntarlo antes de irme. ¿Puede ser? Dale, Martín. 3 minutos. Me interesó muchísimo lo de lo discursivo. Entonces, aparte del camp, ¿de qué otra forma se podría analizar e investigar la parte discursiva de lo queer? Fundamentalmente entrándole por la teoría queer. Por la teoría queer, según Rubin, según De Laurentiis, según Butler, por supuesto, según Foucault, etcétera, 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 etcétera. Según Halperin y puedo seguir. El punto es que desde lo discursivo, las obras empiezan a
adoptar muchas de las ideas, a escenificar muchas de las ideas de esa teoría queer, ¿no? Entonces, desde lo discursivo, no es que se toma el discurso académico, sino se toman las ideas y se expresan. Por ejemplo, sería como Por ejemplo, escenificar la performatividad. correcto. Pero, por Sí. ejemplo, en la traducción de Hombres de Medianoche, que vi de Boys in the Band en Colombia, el texto original de Crowley dice, who's coming, six flaming queens, etcétera, etcétera, and one distressed queer, o algo así, ¿no? Queer en esa época, en el 68, significaba un rarito, no era una palabra reclamada todavía. La traducción de Artimias Pilicueta usan en vez de queer, homosexual. Y la traducción de Sebastián, que me da mucha pena no acordarme y me da mucha vergüenza, dice, vienen 6 locas y un queer deprimido, ¿no? O sea, toma, si te fijas, Martín, toma en sí un concepto teórico y lo baja a tierra y lo y lo sube a escena, si querés, ¿sí? Solo para marcar. Hola, Andrea, no te había visto. Solo para marcar ese ejemplo. Pero hay otro parlamento de esta misma puesta de Colombia en el que cuando llega el personaje de Harold, todos los nombres, la obra está ambientada en Bogotá, pero en los años 90. Dice el texto de Crowley, dice, I'm a 30-year-old Jew fairy, ¿no? Cuando vi la obra el año pasado, le discutí a Sebastián el uso de hada. Soy una hada judía de 30 años. Corte A 2025, el mes pasado, he visto 7 millones de videos de TikTok en donde aparecen hombres gays diciendo, de todas, y esta es la gracia del chiste, de todas las hadas que hay en el mundo, me tocó ser la desdichada, la despechada, ¿no? Y terminan con este hada. Entonces, sin duda, Sebastián estaba viendo en los márgenes de la cultura alguna reapropiación de la palabra hada desde la comunidad LGBTQ+ de Bogotá, y hoy lo vemos un año después en TikTok, ¿no? Entonces, me resulta interesantísimo eso, y sin duda eso queerifica la traducción desde un margen que yo desconocía, de hecho. Bueno, gracias, Guillermo. Andrea ha levantado la mano. Hola, Andrea. Sí. Hola, Guillermo. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Guillermo es mi codirector de tesis, así que me da mucha felicidad justo en la parte de traducción. Quería hacerte 2 preguntas breves. Una es con respecto a lo que te escuchaba. Guillermo me está acompañando en toda mi investigación sobre Emily Dickinson. Si vos no percibís que en el caso de poetas mujeres, la parte de la sexualidad detrás de la autora también de alguna manera no termina siendo heteronormativo, ¿no? Porque en el caso de Emily Dickinson se pasó desde la parte biograficista de los amores que tuvo con los hombres, ahora hacia un boom sobre el romance con la cuñada. Entonces, por un lado, creo que siempre está sobre la escena en las escritoras mujeres lo que hacen con su sexualidad, que le quitan fuerza
a la parte poética o a su obra literaria, ¿no? Como algo más de fetiche, digo yo, heteronormativo. Eso por un lado, quería tu opinión académica. Y segundo, estábamos traduciendo un poema de Emily Dickinson, el 1638, de ella, y que se titula Is it too late to touch you, dear? Y el problema ese dear, en la decisión de nosotras como traductoras, era qué hacer con si querida, querido, ahora estás pensando si es amor mío, porque tuvimos que recurrir a la parte académica, que era un poema que Emily Dickinson le dedicaba a la cuñada. Pero entonces, ¿qué hacer con la parte del género, en la parte neutral? ¿Cómo se podría hacer, ¿no? Para reflejar esa neutralidad que quizás tiene el inglés y que no pasa el español. Perdón, te tiré dos preguntas medio difíciles, perdón si no son muy profundas. No, para nada, y me encanta y muchas gracias. A ver, vamos por parte. Cuando yo mencionaba justamente que el canon está lleno de escritores varones gays, es justamente porque al canon le faltan montones y montones y montones de mujeres, y cuando se ha incluido, a ver, solo por un peso específico brutal que podrían tener el caso de Emily Dickinson, y sin faltarle el respeto a ninguna otra poeta mujer, pero digo, Dickinson es ineludible, porque sin Dickinson no hay otra u otro. Entonces empieza a buscarle el pelo al huevo y, no, bueno, claro, porque si es mujer necesita de un hombre que la valide. Y si no, bueno, pero tendría era lesbiana entonces, ¿no? Esta cuestión de entender a la mujer. Nadie dijo eso jamás de Walt Whitman o de Rimbaud o de Burroughs, o de qué sé yo, era como, bueno, sí, andaban con muchos tipos, andaba con algún tipo, esta fue su pareja de muchos años. Nadie, de hecho, en algunos escritores como William Burroughs, el de Queer, es como, bueno, sí, era gay, pero era muy macho y detestaba a las mariquitas, no detestaba a las mariquitas, mentira. Pero digo, volviendo a Dickinson, sin Dickinson, por supuesto, ese nicho queda vacío, pero es bajarle el precio, pensarla como cualquier cosa desde lo sexual, porque de hecho su obra, a mí me parece que tiene muchos poemas que son muy sexuales, pero de interioridad. Me gustó mucho El amor mío que proponías, de hecho, porque Sí, invierte la carga de la prueba. Claro, porque, viste, o cómo buscar otro término que refleje este tema de la ambigüedad en el género que la voz poética define. Y yo pensaba, incluso fíjate, siempre la sexualidad de las mujeres está sobre la mesa. Siempre. La monja reclusa de Amherst, si era lesbiana, ¿cuál era el amor oculto? Y eso le quita peso a la parte del análisis textual, que ¿qué tiene que ver con la parte biograficista? Entiendo la parte feminista de los 80 y los 90 y también lo que se hace ahora, pero siempre es como que las mujeres tienen un cuestionamiento en su sexualidad cuando hacen una obra literaria que como vos decís, incluso a los hombres, no importa su sexualidad, no se le hace. De hecho, aprovecho, esto vos ya lo sabés porque vos cursaste conmigo poesía en contemporánea en inglés, y quedamos 83 acá, y entonces tengo que decirlo. Siempre pensamos que el romanticismo son Wordsworth, Blake, Coleridge y por supuesto los otros tres, ¿no? Son esos 6, esos son los románticos y eran bárbaros y qué sé yo, y Mary Shelley escribía prosa gótica. Mentira. No eran los. En romanticismo las mujeres escribían mucho más y más interesante que los varones, pero solo entendemos el romanticismo inglés como compuesto por 6
varones. Y esa es una gran mentira fomentada por críticos, y uso el masculino porque muy probablemente eran hombres, de los años 60, que dijeron estos son los únicos 6 románticos que valen la pena. Mentira, hay montones y montones, y de hecho muchísimas más mujeres que varones eran poetas románticas. Entonces, la crítica siempre va a desdeñar la labor de las autoras. Mi campo de investigación, por supuesto, es en general la literatura gay, justamente por una cuestión, como hablábamos con Tatiana, creo, de experiencias vividas. Yo no puedo puedo empatizar, pero no puedo ponerme en el lugar necesariamente de una escritora lesbiana. Bueno, muy bien. Gracias, Andrea. Gracias, Guillermo. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Estás cansado, Guillermo? Ya lo vamos a dejar. Que hace ya 1 hora y media que está hablando. Quizás me falta un poco de café, pero esto Bueno. sería charla de sobremesa prácticamente. Bueno, aquí hay una pregunta que, bueno, no sé si es una pregunta, no, un comentario. La invisibilidad de la mujer en la literatura hace que no tengan el reconocimiento las escritoras románticas. Bueno, del mismo modo que la invisibilidad de quien traduce. Uh-huh. Somos pocos las traductoras que tenemos nombre en tapa, ¿no? Y esa es una visibilidad por la que hay que luchar. Y yo uso el femenino genérico cuando hablo de traductoras, primero porque la traducción es una carrera feminizada. La mayoría son mujeres, para empezar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si la mayoría son mujeres, voy a usar el masculino. Si tenemos una sala con 100 mujeres y hay 2 tipos, ¿por qué vamos a ser nosotros los traductores, no? Me parece medio ridículo eso. Y por eso, y a la vez, porque me interesa, desde mi plataforma, decir, fíjense que la lengua no es inocente. Si yo digo, nosotras las traductoras, no es porque yo sea una mujer trans, y peor aún si yo digo, nosotros las traductoras, es como, aneurisma, sí, y esa es la idea. Toda lengua que usamos no es inocente. Entonces, reconozcamos eso, pero como digo, es una profesión feminizada y también quizás por eso, y con esto no le echo la culpa a las mujeres, invisibilizada. Digo, como a las mujeres naturalmente a lo largo de la historia se las ha invisibilizado, ¿por qué no a las traductoras? No sé, lo dejo para que lo piensen. Bueno, gracias, Guillermo. Bueno, a ver, Julián, volviendo a lo de tener que ser tal cosa para traducir tal cosa, y seguimos la línea de la escritura feminista de... de la escritura femenina de Sixou, sí. Sí, perdón. ¿Solo quien comparte la otredad puede traducir? ¿O cómo sugiere Spivak al preguntar si el subalterno puede hablar? También deberíamos cuestionar quién traduce a quién. ¿Quién traduce a quién? Medio que sí a todo, pero a ver, la escritura femenina de Sixou plantea justamente también esta cuestión de las experiencias vividas, y plantea hacer figurar esto en la traducción. Como digo, una mujer debería traducir a otra mujer, y una mujer puede sin problemas traducir a cualquier varón, porque vive en una cultura en la que la lengua es masculina en esencia.
Así que duplicamos el trabajo para las mujeres, que esperamos que sea el doble de paga también. Pero eso por un lado, ¿no? Como digo, es la misma cuestión de la que estoy hablando cuando planteo que un escritor gay es el que mejor va a entender las experiencias vividas de un personaje gay, pero también va a entender las experiencias vividas de un personaje heterosexual, porque básicamente vive en esta sociedad que es heteronormada, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta era la de Spivak. Cuando Spivak dice que una mujer que en las traducciones puede el sujeto subalterno hablar, una mujer palestina termina hablando igual que un hombre de, no me acuerdo cuál es el otro Indonesia, pónganle, imaginemos, y qué sé yo, en realidad tiene que ver con crear estos personajes. Spivak, entiendo yo, habla de prosa, de todas formas, pero tiene, y el teatro tendría otras dificultades. Y estos quizás acentos regionales deberían modificarse. Pero digo, en ese caso en particular, yo no creo que Spivak esté hablando de que tiene que ser una mujer palestina la que traduzca a este personaje palestino, y entonces se vuelve una polifonía de traductores y traductoras tratando el mismo texto. No creo que ese sea el caso. Yo creo que lo que bastaría con una persona que ha sufrido en carne propia, que ha tenido estas experiencias vividas de desarraigo, de desposesión, de marginalidad y demás, sobre la base de su sexo, su género, su raza, su condición social, su nivel educativo y demás. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Bueno, excelente charla. Sí, hubo muchos comentarios de que está todo muy interesante, qué cátedra, en qué carrera estás y todo. Esa la respondo. Yo enseño traducción periodística y traducción literaria en el Traductorado Público Nacional de Inglés de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, y a nivel de posgrado doy aquí y allá distintos cursos, como el que, volvemos a pasar el chivo, Sí. Ecología y Traducción, que va a ser en septiembre y octubre de este mismo año. Más información en la página de la Facultad de Lenguas, en la Secretaría de Posgrado. Muy bien, muy bien. Chivo pasado. Bueno, sí va a estar grabada. Después va a estar subida esta presentación a la página de conferencias de la Secretaría de Posgrado, así que lo van a poder ver. Y bueno, Guillermo, vamos a dar por concluida la presentación, porque ha sido ardua. La verdad que te felicito. Te felicito por todo lo que has dado hoy. La verdad que se nota tu pasión. Y también por la convocatoria. La verdad que un aplauso, porque realmente seguimos a esta hora con un montón de gente conectada y pidiendo un bis. Están pidiendo la segunda parte. Mi respuesta a esa gente es: dejen de molestar, tengo una vida. Pero de corazón agradezco a todas las personas que le dedicaron estas 2 horas casi a venir acá a escuchar ideas y demás. De corazón, muchísimas gracias. Me encanta que estén de aquel lado, y me encanta que haya habido tanto interés en este tema. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, Santiago, no sé si querés hacer una última pregunta, ya vamos a dar por concluida la conferencia, pero habías levantado la mano. Bueno, ya la bajo. Yo también les quiero agradecer a todas las personas que participaron hoy. La verdad, este interés a mí también me impulsa, ¿no? A continuar. Les quería comentar que esta es la última conferencia de este año, de este ciclo,
y que bueno, esperamos que el próximo año puedan compartir otra vez las distintas conferencias, las distintas temáticas en torno a la traducción siempre. Así que bueno, me despido hasta el año que viene y les agradezco muchísimo. Y bueno, Guillermo, la verdad que un aplauso. Muchas gracias a vos, Giselle, por estar aquí, por todo el apoyo y el acompañamiento, y a toda la secretaría, por supuesto, del posgrado de la facultad. Muy bien, bueno, gracias a todos, chao.